Ok, buenas, y vamos a empezar con esta tutoría del capítulo 7, la cual dice que para el estado de esfuerzos dado determine la orientación de los esfuerzos de máximo esfuerzo, la orientación de los planos de máximo esfuerzo cortante en el plano, el máximo esfuerzo cortante en plano y el esfuerzo normal correspondiente al punto A y B. Calcule con las ecuaciones básicas y con el círculo de amor. Entonces vamos a empezar con las ecuaciones básicas. Para esto tenemos los siguientes datos. Vamos a tomar los datos del estado que del estado de esfuerzo que nos dan. Entonces vamos a decir que el esfuerzo X en X es de 16 megapascales, el esfuerzo en Y es sin compresión menos 48 megapascales y que el esfuerzo cortante es de menos 16 megapascales. Esto porque gira en, en el sentido de las manecillas del reloj, la flecha del lado derecho, si se puede decir. Entonces, utilizando las ecuaciones básicas o las que están en la parte inicial del capítulo, para llegar al plano de, de esfuerzo cortante, se aplica esta ecuación, donde la verdad es que es bastante sencilla. Es solamente sustituir valores y obtener este ángulo que nos lleva al plano donde se encuentra el máximo esfuerzo cortante. Tal vez así uno no le haya tanto sentido, pero creo que con el círculo de Moore es ya un poco más fácil de entenderlo, si se puede decir. Entonces, el ángulo es de 14,03 grados y esto se mide en el sentido de las manecillas del reloj, en contra del sentido de las manecillas del reloj. Luego, el esfuerzo cortante máximo, de igual forma, es solo aplicar fórmulas. Entonces lo que hacemos es sustituir valores. Sería 16 menos 48 entre 2 al cuadrado más 60 al cuadrado. Ahí el menos 60 o 60, como va a ir al cuadrado, no hay tanto problema. Y el esfuerzo cortante máximo resulta en 68 megapascales. Igual, para recordarlo, en el círculo de Moore, este esfuerzo cortante máximo es igual al radio del círculo de Moore. Y por último, el esfuerzo normal correspondiente. El esfuerzo, recuerden que el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante máximo sucede al mismo punto que el esfuerzo promedio. Entonces, para que lo tengan esto en cuenta. Entonces, el círculo de Moore, lo que vamos a hacer es construirlo. Voy a retomar los datos o los valores. Y vamos a tener que el esfuerzo en X es de 16 megapascales, el esfuerzo en Y de menos 48 megapascales y el esfuerzo cortante es de menos 60. Entonces, aquí me voy a tomar un tiempo para construir este círculo. Entonces, aquí vamos a poner los datos. El esfuerzo en Y sería menos 48 en compresión. El esfuerzo en X de más 16
Y el esfuerzo promedio sería 16 menos 48 entre 2, que esto va a resultar en menos 16. Que esto sería el esfuerzo promedio y que igual es el punto en el cual el esfuerzo cortante sucede, el esfuerzo cortante máximo. Ok, y aquí lo que vamos a hacer es identificar el este el esfuerzo cortante relacionado en este estado de esfuerzos. Ahí más o menos vamos cuadrando un poco y es prácticamente que calza. Entonces sería bueno que revisen en el libro por qué este por qué razón uno utiliza en el gráfico más 60 o menos 60. este la verdad está bastante sencillo de entender, es por más o menos como por un tipo de relación con la regla de la mano derecha, pero eso lo pueden buscar rápido y se entiende rápido. Entonces, este ángulo 2 cita S es el ángulo que representa lo que se debe girar para llegar al estado de esfuerzos, eh, no, para llegar al esfuerzo cortante máximo. Entonces, el esfuerzo promedio, aquí lo sacamos, es de menos 16 megapascales y esta distancia entonces resultaría, eso sería menos 16 en ese punto. Y esta otra distancia sería de 32. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el radio con lados de 32 y 60. Entonces, este radio sería igual a 32 al cuadrado más 60 al cuadrado. Entonces, este radio será igual a 68 megapascales. Y que de igual forma es el esfuerzo cortante máximo. Ahí. Esto sería el ángulo 2 cita S. Entonces, para calcular el ángulo 2 cita S es igual a 32 entre 60. Entonces, el ángulo 2 cita S es igual a 28,07. Pasando a dividir, el ángulo cita S queda igual a 28,07 grados entre 2 igual a 14,03, lo cual concuerda con lo que hicimos en la sección anterior. Ok, este sería el punto A, luego el punto B y el punto C. Este ejemplo lo hice más que todo para que se den cuenta que no es necesario aprenderse un montón de fórmulas. Con el círculo de Moore ustedes pueden hacerlo de forma rápida. Tenemos esta que dice que se tienen varias fuerzas que son aplicadas al ensamble mostrado. Si se sabe que el radio interior de la tubería es de 1,5 pulgadas y el radio exterior es de 1,75 pulgadas, determine los planos principales y los esfuerzos principales en el punto H localizado en la parte superior y exterior de la tubería. Y también el máximo. Bueno, lo que va a decir es más bien que la orientación del elemento H, para que lo tengan en cuenta. Y también me piden el máximo esfuerzo cortante en el mismo punto. Entonces son dos preguntillas ahí. Entonces vamos a empezar con que
el diámetro, bueno, como les decía antes, eh, para, el- para la primera pregunta, no es necesario aprenderse un montón de fórmulas. Solo es necesario saber cómo funciona el círculo de Moore y ya con eso ustedes ya pueden sacar varias relaciones útiles sin tener que aprenderse tantas fórmulas. Entonces, el diámetro exterior es 1,75 pulgadas. Entonces, el radio exterior es 0,875. El diámetro interior 1,5 pulgadas. Radio interior 0,75 pulgadas. Y el espesor es R mayúscula menos R minúscula, y eso resulta en 0,125 pulgadas. Entonces, haciendo un pequeño diagrama de, de esta tubería, si se puede decir, o de este ensamble, vamos a tener el punto H aquí. Tal vez cuando estaba haciendo el video no me quedó muy claro, entonces voy a redibujarlo afuera. Ahí estaría el punto H. Recuerden que sobre la superficie de la tubería, de forma, vamos a ver, como en el plano XY, justamente en el plano XY en la superficie del tubo. En la intersección sería así. Ok, entonces vamos a tener un torque y un momento. Entonces el torque va a ser igual a 50 libras por 8 pulgadas, que es el torque ejercido por esta fuerza de 50, que resulta en 400 libras por pulgada en menos i. Entonces ponemos esta dirección. Torque X. El momento ahora en Z, provocado por el par de fuerzas de 30 libras. Entonces este momento sería 30 libras por la distancia entre las fuerzas, 16 libras en la dirección más K. Entonces este momento sería 480 libras por pulgada. Y por último, hay un tercer momento, que sería el momento en Y. Pero cuando hacemos, ok, ese sería el punto H, ¿cierto? Cuando nosotros decimos el momento en Y es igual a 50 por 10 libras por pulgada, eso resulta 500 libras por pulgada para aplicar esfuerzo por flexión. Pero utilizando esta fórmula my por c entre i, el valor de c en el punto donde está localizado h es 0, porque se mide desde la vertical hacia la derecha. Entonces por lo tanto el momento en y no nos importa porque no causa ningún tipo de esfuerzo por flexión. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto específicamente para este punto que está en la intersección con el plano YX y la tubería. Ok, ahora vamos a calcular el valor de J para este perfil. Como es un tubo, resulta en 0.42376 pulgadas a la 4. Y para un círculo sabemos que el segundo momento de inercia es igual a un medio del segundo momento polar del área.
Entonces esto resulta en 0,211,88. Entonces, también, como tenemos una fuerza que es igual a 50 libras, eso nos va a provocar un esfuerzo cortante utilizando la fórmula de VQ entre IT. Entonces, este primer momento de inercia debemos calcularlo. En- lo estuve buscando así como por tablas, pero no me apareció en ningún lado. Pero un dato importante me pareció es que la fibra neutra de un semicírculo se encuentra a 4 tercios de R entre pi. Entonces, utilizando la fibra neutra y el área, podemos calcular el valor de Q. Entonces, para un medio círculo, el área es igual a pi por r al cuadrado entre 2. Ahorita me comí el 2, pero ahorita ya lo corrijo, entonces para que tengan eso en cuenta. Entonces, A por D es pi por r al cuadrado entre 2. Ese sería ese medio, ¿verdad? Porque no es el área total de un círculo, por la distancia a la fibra neutra. Entonces, esto resulta, el primer momento de inercia es igual a 2 tercios de r a la 3. Entonces, para un círculo, lo único que se hace es superponer los resultados. Entonces, primero se suma el radio exterior, el primer momento de inercia del radio exterior, y luego se resta el primer momento de inercia del radio interior, que estaría descrito por esta ecuación, lo cual resulta en 0,16536 pulgadas a la 3. Exactamente. Y ahora tenemos que calcular todos los esfuerzos. Por lo tanto, vamos a empezar por torsión. Sabemos que la torsión, o el esfuerzo cortante por torsión, es igual al torque por C entre J, donde C es la distancia máxima y a la superficie, si se puede decir en este caso. Entonces, el torque sería 400 libras por pulgada por el C, es el radio exterior, ¿cierto? Y entonces, y el valor de J ya lo calculamos, que es 0.42736 pulgadas a la 4. Entonces, el esfuerzo cortante por torsión resulta en 825.9 psi. Luego, ahora el esfuerzo por flexión es igual a mc entre i, y ya tenemos que este momento es igual a 480 libras por pulgada por el punto más afuera, que sería el radio exterior, 0,875 pulgadas entre el valor de i. Cero coma 211,88 pulgadas a la 4. Entonces, este esfuerzo resulta en 1982.3 psi. Recuerden, aquí los estoy poniendo sin valores, pero si ustedes analizan todo, este esfuerzo por flexión es de compresión. Ahora bien, la fuerza cortante, que es igual a VQ entre IT, el valor de V es de 50 libras.
el valor de Q también fue el otro valor que habíamos calculado. Entre y por T. Pero en este caso, el valor de T no es el 0,125. ¿Por qué? Porque ahorita ya lo vamos a ver en un diagrama un poco más explicado, un poco mejor. Eso sería dos veces el valor de T, que sería 0,125. Ahorita voy a hacer un diagrama un poquito más explicado para entender por qué es dos veces ese espesor. Si ustedes lo ven, el espesor que está soportando esta fuerza son dos veces el T. Entonces este valor de T', la fórmula normal, se convierte en dos veces este espesor. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces el esfuerzo cortante por fuerza cortante es de 156.147 psi. Entonces, redibujando el objeto H o el elemento H, por torsión vamos a tener que el elemento H va a sufrir estos elementos. Y por la fuerza de 50 libras va a sufrir este valor de esfuerzo de fuerza cortante, de esfuerzo cortante por fuerza cortante. Esto es cuestión de darle direcciones a los elementos, entendiendo el sistema. Y por último, vamos a tener el esfuerzo de compresión por flexión, en este caso. Entonces, el esfuerzo cortante resultante es igual al esfuerzo cortante por torsión menos el esfuerzo cortante por fuerza cortante, lo cual resulta en 825.9 menos 156.147, que sería igual a 669.753 psi. Entonces, este esfuerzo por flexión es igual a 1982.3 psi. Entonces, bueno, vamos a mover un momento esto. Ok, entonces dibujando de nuevo este elemento, vamos a tener que la fuerza, que los esfuerzos más bien, van a tener los siguientes valores: 1982.3 psi en compresión, y estos valores de cortante, que es 669.8 psi. Entonces,
el esfuerzo en X es igual a menos 1982.3 psi, y el esfuerzo cortante es positivo 669.753 psi. Entonces, haciendo el círculo de Moore, vamos a tener menos 1982 psi con un valor de esfuerzo cortante de 669.753 psi. Aquí en este caso sería negativo y en el otro lado sería positivo. Entonces, el esfuerzo promedio queda bastante fácil de ver, que es menos 1982.3 entre 2 y de esta forma ya podríamos calcular el ángulo para llegar a los planos de esfuerzo máximo, y también calcular el radio y por ende calcular el esfuerzo cortante máximo. Entonces, esta sería la distancia R, que sería el radio del círculo. Entonces, R es igual a raíz de 669.753 al cuadrado más 991.15 al cuadrado, y esto resulta en 1196.2 psi. Ok, ahora vamos a calcular el ángulo 2 zeta p, que se refiere al ángulo que se necesita para llegar a los planos de esfuerzo máximo. Entonces esto sería igual a 669.753 entre 991.15, lo cual resulta que este zeta p es igual de 17,02. Entonces, para llegar al plano, a los planos de esfuerzo máximo, hay dos formas de lograrlo. O planos de esfuerzo principal. Sería decir que uno necesita girar menos 17,02 grados o girar menos 17,02 grados más 90 grados, que sería llegar hasta el otro estado de esfuerzos principales. Aquí ya tenemos que el esfuerzo promedio es igual a menos 991.15 psi. Entonces, el esfuerzo 1 es igual al esfuerzo promedio más el radio, lo cual resulta en 205.05 psi, que para llegar hacia este estado hay que girar
menos 17, bueno, sería 17,02 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Y el esfuerzo 2 sería decir que es el esfuerzo promedio menos el valor del radio. Y para llegar hasta este punto habría que girar 72,98 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y por último tenemos este. Dice, una perforadora, véase la figura, utiliza una tubería hueca con un diámetro externo de 8 pulgadas y un espesor de pared de 0,5 pulgadas para abrir un pozo. Con el fin de extraer el material del agujero se inyecta constantemente un flujo de agua a una presión P en unidades de libras por pulgada cuadrada a través de la tubería hueca hasta la punta de la broca de perforación. En la parte superior se acopla un sistema motriz que suministra 40 HP de potencia a una velocidad de 30 revoluciones por minuto y que empuja la broca hacia abajo con una fuerza de 6.750 libras fuerza. Nos piden dibujar el estado de esfuerzos de un elemento puntual sobre la superficie de la tubería hueca que esté ubicado justo por encima de la punta de perforación, y determine el máximo valor de P si se desea satisfacer el criterio de máxima energía de distorsión con un factor de seguridad de 2 a la fluencia. Se tiene que el esfuerzo de la fluencia es de 65 o 65.000 psi. Entonces vamos a empezar tomando los datos que nos dan. Entonces el diámetro exterior es 8 pulgadas, el espesor es 0,5 pulgadas y por ende el diámetro interior es igual a D menos 2T y esto es 7 pulgadas. La potencia es igual a 40 HP. Haciendo la conversión se tiene que un HP es igual a 6600 libra pulgada entre segundo. Lo cual resulta en 264.000 pulgadas por libra entre segundo. La velocidad angular de la broca es de 30 revoluciones por minuto y haciendo la conversión a radianes por segundo esto resulta en pi radianes entre segundo. Entonces, como la potencia es igual al torque por W, el torque es igual a 200, la potencia entre W igual a 264.000 libras por pulgada entre segundo entre pi radianes entre segundo. Entonces el torque aplicado es igual a 84.033 libras por pulgada. Haciendo un pequeño esquema de la broca o la punta de perforación, vamos a tener algo similar a esto. Aquí vamos a tener un elemento A que está justo por encima de la broca de perforación y vamos a tener un esfuerzo normal de compresión
por la fuerza de 6.750 libras. Este es esfuerzo 1 y 2 por la presión interna del agua que fluye por esta tubería, y un esfuerzo cortante debido al torque que se aplica. Entonces, el esfuerzo normal, como les decía, se debe a la fuerza de 6.750 libras. El esfuerzo cortante se debe al torque, y el esfuerzo 1 y 2 se debe a la presión por elementos de bajo presión de pared delgada. Entonces, vamos a empezar por la parte de torsión. El esfuerzo cortante es igual a TC entre J. Entonces el valor de J es igual a pi entre 32 por el diámetro exterior menos el diámetro interior. El diámetro exterior sería 8 y el diámetro interior sería 7. Entonces calculamos esto. Y esto resulta, ya casi doy la respuesta, porque no lo tenía apuntado en ningún lado, porque lo había hecho de forma directa. Entonces lo estoy calculando en este momento. Da 166.41 pulgadas a la 4. Entonces, el esfuerzo cortante es igual al torque, que sería 84.033 libras por pulgada, por el valor de C, que sería la distancia más larga. La distancia más larga sería la mitad del diámetro exterior, que sería 8 medios, entre J, y el esfuerzo cortante por torsión resulta en 2019.9 psi. Luego el esfuerzo normal, debido a la fuerza de 6.750 libras, es igual a la fuerza entre el área, y el área sería solamente una corona circular. Entonces está bastante sencillo de calcular. Entonces, y luego el esfuerzo 1 es igual a la presión por el radio interior de la tubería entre el espesor. Entonces el radio interior sería 3,5 y el espesor sería 0,5. Ese 3,5 es igual al 7 medios. Sería el diámetro interior entre 2 y el espesor es de 0,5, lo cual resulta en 7 veces la presión P. Y el esfuerzo 2 es igual al esfuerzo 1 entre 2 igual a 3,5 P. Entonces nos piden dibujar el estado de esfuerzos presente. Entonces, si dibujamos el estado de esfuerzos, vamos a tener algo similar a lo siguiente. Vamos a tener un esfuerzo cortante de 2019.9 psi
un esfuerzo de compresión lateral de 572 psi, que lo contrarresta el 3,5p y un 7p que es lateral de forma horizontal. Y luego nos preguntan determinar el máximo valor de P si se desea satisfacer el criterio de máxima energía de distorsión con un factor de seguridad de 2 a la afluencia si el esfuerzo a la afluencia es de 65.000 psi. Entonces, utilizando von Mises, se tiene que el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2 más el esfuerzo 2 menos el esfuerzo 3 más el esfuerzo 3 menos el esfuerzo 1 al cuadrado entre 2 debe ser menor o igual al esfuerzo de afluencia entre el factor de seguridad. Para este caso, bueno, vamos a sustituir los valores. Ustedes lo pueden realizar también. Ok. Entonces, debe ser menor el esfuerzo de afluencia entre el factor de seguridad. Para este caso, el valor de P debe ser menor a 5.360 psi. Otra forma, creo que es un poco más avanzada, que conlleva un poco más de análisis. Podrían revisar la literatura del libro de diseño para ingeniería mecánica del autor, bueno, de Shikli, que sería el libro que se utiliza en diseño mecánico, el cual trae otra ecuación que aplica para la máxima energía de distorsión. Entonces, bueno, termino de escribir esto. Sería de la novena edición. Sería la ecuación 5,15, por si la quieren de igual forma revisar. Esto lo que dice es que el esfuerzo a la afluencia debe ser mayor al esfuerzo en x cuadrado menos el esfuerzo x por el esfuerzo y más el esfuerzo y al cuadrado más 3 veces el esfuerzo cortante al cuadrado. Esto elevado a lo medio, que sería una raíz cuadrada. Entonces, sustituyendo valores en esta ecuación que acabamos de escribir, se va a obtener lo siguiente. Se obtiene una respuesta muy similar. No recuerdo cuál es la ecuación exacta que se utiliza en el curso. Entonces es bueno que le pregunten al profesor. Si ya la tienen apuntada, genial. Yo les estoy dando varias opciones para no quedarnos solo con uno, porque hay diferentes criterios de evaluación para determinar, bueno, para diseñar en realidad. Hay diferentes tipos. Entonces, para este caso, el valor de P resulta en 5.329 psi, lo cual es un valor muy cercano al anterior. Entonces, espero que les haya funcionado esta tutoría y muchas gracias.